y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dios nos invita hoy para que reflexionemos y meditemos lo que el Señor nos enseña el día de hoy. Gracias a cada uno de ustedes, el comienzo del año, que ya hoy 7 de enero 2025, vamos 7 días del año. Y yo le doy gracias a Dios porque los 7 días hemos compartido este evangelio. Un evangelio para mí me está llenando mucho de gozo y de paz. Espero la venida del Señor. Yo quiero ir con el Señor. ¿Y ustedes? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Compartir el evangelio, hablar con los demás. Solo ponga una flechita y para poder compartir. No seamos egoístas, porque el amor de Dios es que Dios nos ama y el amor es amar al prójimo. Y amando al prójimo es mandarle el mensaje del Señor. No porque yo sea, sino que porque el Señor nos llama a llevar su evangelio, y cuando dice el Señor, vaya y predica el evangelio a toda criatura, eso es lo que vamos a hacer en estos tiempos últimos en la tecnología que tenemos. Muchas gracias. Vamos a meditar el evangelio y verán cómo es el Señor que nos habla a través de su palabra. Primera lectura de la carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7-10. Queridos hijos, amemos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 71 lo respondemos: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey de tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Justicia y paz ofrecerán al pueblo. Las colinas y los montes, el rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era, de mar a mar, se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Que te adore el Señor todos los pueblos. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación de los cautivos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 34, 44. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar, Jesús vio una numerosa multitud que no estaba que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaba como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya por los caseríos y poblados del contorno y compre algo de comer. Él les replicó:
denle ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vaya a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100, de 50, tomando los 5 panes y los 2 pescados. Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse y con las sobras de pan de pescado que recogieron llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mensaje. Qué milagro. Pero que también qué amor de Dios. Qué amor de Jesús para poder darles que comer. Aquí sabemos que es la multiplicación del pan, pero aquí hay algo que tenemos que ver lo que nos dice el Señor. Vamos a reflexionar y le vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos dé las palabras de poder escudriñar y para que cada uno de nosotros pueda disfrutar este evangelio. Santo y divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir, interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros, que las palabras llegan en tierra fértil a nuestra mente y corazón. Amén y amén. Bien, ayer hablábamos, yo les digo así, porque cuando nos dice el Señor y se compadeció de ellos porque andaba como oveja sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero meditar sobre este punto? Porque resulta que ahora los pastores no enseñan, no enseñan. Pongamos un ejemplo. Una oveja. ¿Qué se necesita una oveja? Para los que tienen, a los que conocen cómo hay que cuidar una oveja. Un animalito es que hay que llevarlo en lugares donde hay pasto. Una oveja hay que llevarle agua. Una oveja tiene que darle, cuando miro uno que está un poquito enfermo, en cualquier modo, llevarlo al veterinario si es posible. En aquel entonces tal vez no existía veterinario, pero sí habría que cuidarlo y llevarlo a un lugar bueno. Una ovejita hay que ponerle un cerco, porque los lobos llegan a comer a las ovejas. Eso lo he visto palpablemente. Nosotros, en mi familia, lo que tuvimos son cabras, son vacas y otros animales. Pero se necesita el cuidado. Pero cuando lo veo aquí, cuando dice el Señor, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo el Señor? Les enseñó muchas cosas, dice la Escritura. Pero resulta que en este tiempo, los hombres que llevan el mensaje, los hombres que tienen ahí sí la autoridad de poder anunciar la palabra, resulta que no cuidan las ovejas. Y por eso las ovejas se pierden, se llevan los lobos y ahí se les quita la lana y se va en otras doctrinas. Lamentablemente les digo así. En algunas comunidades yo he dicho a los que llegan a predicar y les digo, mire,
utiliza la escritura, escudriña la escritura entre la gente, porque necesitamos palabra de Dios. Y resulta cuando llegan a predicar, no, una cita bíblica sin mucho, ¿verdad? ¿Cómo que la oveja enseña? ¿Cómo es que nosotros debemos imitar a Jesús? Mire lo que Jesús hizo. Se compadeció de ellos, ovejas sin pastor. ¿Qué hizo el Señor? Enseñarles muchas cosas. Y por eso el día de ayer estábamos meditando cuando decía la escritura en San Juan, en la primera carta de San Juan 3:22, pero vamos a hacer, yo creo que está el 4:6, dice más o menos, dice, examinan toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. Esta enseñanza, los pastores en este tiempo no les gusta enseñar. La gente, los que predican en este tiempo, no, eso la guardan. Y por eso dice el Señor, ovejas sin pastor. Porque los del tiempo de hoy no enseñan, tienen miedo de anunciar cuáles son los lobos y cuáles son los profetas falsos. ¿Se acuerda que habíamos hablado allí en la segunda de Pedro, la carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3 o 2 en adelante? Así como en el pueblo de Israel hubo falsos pastores y hay entre ustedes falsos maestros que introducirán herejía, dice la Biblia, a Jerusalén. ¿Quiénes son los que introducen herejías minucioso o introducir minuciosamente, dice la Biblia Reina Valera, minuciosamente, que ni nadie se da cuenta y que los pastores no enseñan esa doctrina del Señor? Qué lamentable, queridos hermanos. Algunos, no todos, porque he encontrado algunos, los que andan en la nueva forma de predicar ahora la defensa de la fe, o sea, la apología o la apologeta. Eso es la manera de poder poner en las mesas del Señor para que las ovejas tengan pastores, para que las ovejas no se pierden. Ahí más adelante vamos a encontrar cuando llegamos allí las 99 perdidas. Lo vamos a meditar nuevamente, tal vez un poquito más de profundidad. Y por eso el Señor dice, les enseñó. ¿Qué les enseñó? El camino que debe seguir, el mandamiento que debe de seguir. Pero resulta cuando el Señor les enseñaba, se les fue el tiempo y ya era muy tarde. ¿Qué hicieron los discípulos? Mire, para que tengamos una enseñanza para nosotros. ¿Qué dijeron los discípulos? Cuando ya tardecía, se acercaron sus discípulos y dijeron, estamos en despoblado, ya es muy tarde. ¿Será que el maestro no se va a dar cuenta? Claro, pero estos hombres estaban pensando lo material. Mire lo que dice, están despoblados y es muy tarde. Despide a la gente para que vaya por los caseríos y poblados del contorno y compra algo de comer. Mire, esa es la orden de los discípulos. Mire, a más de 5,000 dice el último versículo. Sería el versículo ¿qué? Versículo 44. Más de 5,000. Los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque por supuesto hay niños. Entonces, ¿qué es la orden que dieron los discípulos? Que vayan a comprar, que vayan a hacer ellos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese amor? Decir al maestro, maestro, ¿dónde está la intercesión? Porque posiblemente los discípulos aún todavía van el proceso de cambio, el proceso de conocer a Cristo. Posiblemente igual nos pasa a nosotros que no amamos al prójimo porque no conocemos el Evangelio, porque no ha llegado el Evangelio en nuestro corazón. Y por eso decimos a la gente que mire qué hace. Y entonces, ¿qué dijo el Señor?
Él les replicó, denle ustedes de comer. Es una polémica. Imagínense, los discípulos llevaban esa preocupación y ahora qué hacemos con esta gente y el maestro sigue enseñando, el maestro sigue hablando y mire que estamos despoblados y ahora qué hacemos. Era una preocupación por los discípulos. Y resulta que el maestro les dice, denle ustedes de comer. Sí, porque para eso entonces nos habla hoy cuando las ovejas, cuando la gente tiene necesidad de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles, escudriñando las escrituras, para que las ovejas no cambien el camino, para que las ovejas siempre va hacia adelante, porque el Señor ahí está. Y resulta que Jesús le dijo, denles ustedes de comer. Y eso es la tarea de cada uno de nosotros, que tenemos que enseñar el alimento espiritual, el alimento de la palabra de Dios, para que todos sepan quién es el Señor. Porque dice acá en la primera lectura, porque Dios es amor y tanto amó y se manifestó a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Eso es la función que nosotros tenemos que hablar a la gente para que todos sepan quién es el Señor. Entonces, pero el maestro que compadeció y se compadeció también de la necesidad de comer en ese entonces. Y dijo, vaya, ¿cuántos panes tienes? Fueron a averiguar, dice que eran 5 panes y unos pescados. ¿Qué dijo él? Vaya, siéntense en la llanura, o sea, en lugares verdes, y de 50 a 100. Y él levantó los ojos, ya lo leímos, ¿verdad? Pero aquí me queda algo. Dice, cuando llegó la bendición, la multiplicación del pan, entonces, ¿qué dijo? Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Aquí viene algo, una teología bíblica muy importante. ¿Por qué a los discípulos? ¿Por qué? Ah, sí, porque son los que están importantes. Y no es lo mismo, dijo en San Lucas capítulo 22, versículo 19, hagan esto en memoria mía cuando celebra la última cena con sus discípulos. Les dijo, vaya y hagan esto en memoria mía. Que nosotros recibimos ahora el cuerpo y la sangre del Cordero, que según dice San Juan 1, San Juan capítulo 1, versículo 29. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comer ese cordero, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces le dio a la responsabilidad de los discípulos para que ellos distribuyeran los panes a la gente. Ese es el trabajo del servidor. El trabajo del servidor es darles atender a los demás. Es lo que nosotros le llamamos el servidor, los servidores. Pero resulta que el servidor es el más oveja que tiene, que solo anda diciendo, quejándose y llorándose porque no tiene. ¿Por qué pasa eso? Porque no sabe escuchar el evangelio. Porque el servidor es el primero que tiene que llenar la palabra de Dios para poder atender hacia los demás. Bienvenidos todos a esta reflexión, porque Dios es bueno y nos ama tanto y nos da su palabra para que nos enriquecemos, para que podamos alcanzar nuestra salvación. Amén y amén.